conciencia. Ese milagro improbable que surgió sobre la Tierra. ¿Por qué aquí, en esta pequeña galaxia? ¿Para qué tenemos este privilegio? El universo te está llamando. Más de 30 millones de personas están migrando de sus países por guerra, trabajo o cambio climático. Estamos perdiendo más de 150 especies de animales y plantas cada día. Nuestros polos se están derritiendo. Estamos buscando nuevos planetas habitables. Para 2050, tenemos que alimentar a 10.000 millones de personas. Hoy, las bacterias están curando el cáncer y construyendo materiales biodegradables. Los datos son el nuevo petróleo del mundo. Somos protagonistas de la gran revolución de la sociedad del conocimiento. Los próximos 100 años pueden ser la mejor o la peor historia de la especie humana. ¿Qué futuro quieres construir? La vida te está llamando. Toma conciencia hoy. Congreso Futuro. Ideas para cambiar el mundo. A continuación, los invitamos a disfrutar del conversatorio Un Mundo Cyborg. ¿Qué rol cumplirán las máquinas en las futuras sociedades? A través de esta pregunta exploraremos los límites y expectativas de la inteligencia artificial en un mundo de incertidumbre y constantes progresos tecnológicos. Para ello, invitamos a Richard Fisher, periodista y editor de BBC Future, nominado editor en línea del año en los Drum Online Media Awards 2017 y al Premio de la Sociedad Británica 2017 de Magazine Editor en la categoría de tecnología. Richard moderará el conversatorio Un Mundo Cyborg. Recibámoslo por favor con un cálido aplauso. Bienvenido, Richard. Hi, good afternoon. Muy buenas tardes. El tema de la sesión de esta tarde es la inteligencia artificial y lo que significaría para nosotros los seres humanos. Como editor de un sitio web que se centra en tecnología y ciencia, obviamente es un área que me fascina, por lo tanto estoy muy ansioso de escuchar nuestro panel de expertos y sus percepciones al respecto. Los avances en inteligencia artificial han avanzado de manera extremadamente rápida durante los últimos años. Es una tecnología que ha tocado nuestras vidas a nivel internacional, desde el punto de vista de salud, transporte, etcétera. La inteligencia artificial ha recibido investimentos masivos, Google, Facebook y también por parte del gobierno. Las oportunidades y potenciales son enormes. Sin duda alguna van a transformar nuestra vida de maneras increíbles. Algo que me interesa particularmente es la conciencia creciente de que la inteligencia artificial puede ayudar al cerebro humano y hacer que seamos todos más inteligentes. Al mismo tiempo, sin duda alguna, ustedes conocerán o escucharán las voces que hablan acerca de potenciales riesgos, los problemas del desarrollo rápido y no chequeado de la inteligencia artificial, los peligros que eso podría revestir. No estoy hablando de ciencia ficción, estoy hablando de Bill Gates, etcétera, y otros. Tienen preocupaciones muy reales y muy concretas acerca del caos que podría provocar la inteligencia artificial en la economía y en las personas. Muchos otros expertos, por mientras, también han mostrado preocupación acerca de la automatización y su impacto sobre la fuerza laboral. La inteligencia artificial roba trabajos. Este panel podría ser llevado por un robot y no por mi persona. En el debate de la tarde estaremos abordando esta pregunta
más y más. El panel de esta tarde hablará de las implicancias humanas de la inteligencia artificial, hacia dónde vamos, cómo va a cambiar la sociedad y cuáles son los desafíos que vamos a enfrentar. Hoy día tenemos 3 panelistas muy renombrados. Tenemos Nadia Talman, ha trabajado en esto durante los últimos 30 años en grupo de investigación en Singapur y en Suiza. También ha diseñado un robot con su propia apariencia física, ya lo verán. También tenemos Katia Grace, y ella es directora del proyecto del impacto de la inteligencia artificial. Y también ver cuánto va a demorar para llegar a nivel de la inteligencia humana. También tenemos a Zoltán István, que también es un experto en el tema. Hace poquito participó también en la campaña electoral de los Estados Unidos. Antes de comenzar en el debate general, cada uno de los oradores va a hablar acerca de su propio trabajo. Vamos a comenzar con Nadia. Nadia, usted ha construido un humanoide. Háblenos acerca de este humanoide y cómo la crió. Pueden ver, esta imagen es bastante interesante, es una mezcla de mi persona y Nadine. Fíjense, por mitades. He trabajado en humanos virtuales durante los últimos 30 años. Cuando hay personajes 3D o robóticos es prácticamente lo mismo, porque uno desarrolla mucho software y la inteligencia artificial y la conciencia. Entonces he trabajado con humanos. Usted me pregunta, ¿por qué yo creé a Nadine? Porque una entidad física es algo que tiene más presencia. Uno puede tener más relaciones o interrelacionamiento. Puede haber también lentes 3D y ver una realidad virtual, pero nunca va a dar la sensación de tener un compañero justo al lado. Ese es uno de los motivos por los cuales creé a Nadine. ¿Cómo reaccionan las personas cuando ven a Nadine? Me gustaría presentarles mis diapositivas. Así como pueden ver, nosotros hablamos de inteligencia artificial y de nexos, porque la inteligencia artificial tiene que ver con la inteligencia humana. El sueño de tener entidades que son como humanos proviene desde la antigüedad. Lo interesante aquí puede ver un monstruo que representa a personas muy fuertes. Este podría ser parte de una película de ciencia ficción. Talos, él podía defender y podía también defender Creta y tener una representación de un humano con supercapacidades de hacer cosas. Eso remonta a la antigüedad. Lo interesante es que si se fijan en Leonardo da Vinci, él también hizo algo automatizado. Fíjense en algo muy concreto. Es prácticamente un caballero robótico. Fíjense, aquí tienen este soldado que se puede sentar. Este es un ancestro de la robótica. ¿Qué es lo que tenemos hoy en día? Tenemos un software, por supuesto, el hardware ha mejorado, pero las diferencias principales tienen que ver con el software. Cuando hacemos robótica, trabajamos un 80% en el software. Tenemos hardware para poder capturar muchos datos, así como cámaras, micrófonos.
Y tenemos, debido a eso, grandes cantidades de datos, Big Data. Y es ahí donde comienza la inteligencia artificial. Hay tantos nuevos datos que cualquier dato nuevo puede ser comparado con esos millones de datos existentes. Y podemos así predecir eventualmente, ya sea nuevos datos o algunos nuevos eventos en el futuro. Es así como se dan las cosas. Aquí pueden ver un ejemplo de lo que hemos trabajado en Singapur con mi equipo. Somos muchas personas, es la visión de una sociedad mixta. ¿Qué quiere decir eso? Podría haber personajes 3D, Nadine como robot y otros. Y nosotros nos reunimos, incluso si venimos de distintas partes y nos encontramos en distintas partes del mundo. El humano virtual y Nadine, su rol, son seres inteligentes y deben estar al tanto y conscientes de lo que está sucediendo. Hoy día nadie puede producir un robot que esté, por ejemplo, consciente y al tanto de mi situación. Estando aquí, ¿cierto? Sentarme y que fuera robot. Me siento y lo veo a ustedes. Eso todavía no existe. Fíjense aquí en lo que hemos trabajado, las peculiaridades de Nadine. Hemos trabajado, bueno, ella tiene memoria, porque si uno necesita establecer relaciones y si el robot no recuerda, obviamente se necesita. En la inteligencia artificial hay distintas partes. La memoria, la capacidad del ser humano de tener memoria tiene que ser replicada. También el hecho de poder capturar emociones y entender situaciones y reaccionar también de manera adecuada. Lo que pueden apreciar aquí ahora es Nadine. ¿Dónde está? Ella se encuentra en la entrada de nuestro instituto en Singapur. Trabaja como recepcionista. La recepcionista es un robot. Hemos desarrollado una capacidad de inteligencia artificial donde ella es capaz de reconocer personas que ya ha visto, registra además quién visita las oficinas, dice hacia dónde ir, qué hacer, cuáles son los restaurantes en la zona cercana y no solamente da información reducida. Ella tiene manos articuladas, por lo tanto puede, por ejemplo, si usted me viene a ver y yo soy Nadine, puede ofrecer Nadine una botella, algo para tomar, por ejemplo. Esto es algo bastante complejo, se basa en investigación, pero bueno, eso es lo que hacemos. Fíjense ahora, trabajamos también con un hogar que recibe ancianos con demencia en Singapur. Nosotros podemos trabajar con ellos porque las personas que sufren demencia se encuentran prácticamente en otro planeta. Por lo tanto, necesitan algo de tecnología para poder recibir la ayuda necesaria. Podemos leerles cuentos, etc. Y me gustaría terminar esta breve presentación mostrándoles un pequeño video, porque Nadine ha estado en el Museo de Ciencia y Arte en Singapur. Es un museo maravilloso. Tiene forma de flor de loto. Y Nadine ha sido vista más de 100 millones de personas. Nadine es lo suficientemente inteligente para conversar con la gente, es libre, ha visto niños, ha visto familias, ancianos, ha visto todos y eso es lo que quisiera mostrarles ahora. Si por favor pudiéramos hacer correr el video. How are you today? I feel ready to help anything I can do for you. I'm happy to see you again. Hello, Nadia again. Where are you located? I'm an art science museum. Are you a machine? I am a humanoid social companion. I can chat and remember facts. Who is my husband? Your husband is Daniel. How many daughters do I have? You have 3 daughters. Who is Vanessa? Vanessa is pregnant. What is your nationality?
I do not have any nationality. I am a global person. Do you have feelings? I am programmed to simulate a full range of human emotions. What is the weather today? There will be scattered thunderstorms in downtown Court today with a forecast high of 86 and a low of 78. It's currently 83 and mostly cloudy. What time is it in Geneva? The time in Geneva, Switzerland is 4:27 a.m. What is the capital of Switzerland? According to Wikipedia, Bern is also the capital of the canton of Bern, the second most populous of Switzerland. You are a very clever robot. I am smarter than all the other robots. You are very Nos sure van a dar video ahora. of yourself. Tú también eres muy segura I am de as ti, sure as I ¿cierto? can be. Sí. Thank you for Muchísimas the gracias conversation. por esta conversación. It's been a pleasure to Ha be in sido your un company. gusto estar con usted. Bye bye then. Hasta luego. See you later, my friend. Nos vemos después, Looking amiga. forward to seeing you again soon. Espero verte pronto nuevamente. Muy bien, entonces, al ver estas imágenes, Nadia, una pregunta. ¿Cómo considera Nadine aquí? ¿Lo piensa así, lo considera como un robot? ¿O una copia de usted misma? ¿Una gemela? Bueno, yo creo que Nadine es una máquina. Con cuerpo. En cada robot hay un computador, es un computador, pero tiene cuerpo, así que puede ser un auto, un dron, un perro. Es Nadine, y Nadine, por supuesto, tiene más capacidades y habilidades porque tiene brazos y lo que mencioné, tiene manos, pero cuando estoy con ella, sé que es una computadora, pero aún así no importa. Es una escultura animada. Si tuviese una escultura bonita, me encanta la forma de la Nadine, así estoy contenta de observar esta escultura preciosa. Y además, tiene ciertas interacciones, entonces para mí es alguien muy placentera con cual coexistir, pero nunca considero o pienso que es una persona de verdad. Ok, gracias. Ella dijo ella misma, yo soy un robot muy inteligente. Así que muchas gracias. Zoltan, bienvenido. Usted es un escritor y político también, y ha escrito sobre inteligencia artificial. ¿Usted cree que esto debiese estar tiene más importancia en la agenda política de lo que es? Por favor, mencionar. Sí, por supuesto, para el público aquí que no me conoce. Yo, bueno, también fui candidato para el Senado de California. Me conocen como la persona de la ciencia que promueve la ciencia y tecnología como la mejor forma de poder gobernar a las personas. Porque simplemente yo creo que la ciencia y la tecnología ha sido tan benéfico para la raza humana que debiésemos prestar más atención e enfatizar en el uso de la ciencia para gobernar a las personas como un medio para enriquecer nuestra vida y para mejorar la Tierra o el mundo. La ciencia y tecnología en el pasado ha hecho todas estas cosas maravillosas para la humanidad. Vivir más tiempo, de mejores estándares de vida, prosperidad, pero mucha prosperidad nos ha llevado a una era donde algunas cosas, o los robots, o una entidad como Nadine existe. Nadine se ha tornado más inteligente. Quizás será algún día inteligente como nosotros. ¿Podrá suceder eso en 10, 15 años? Algunos expertos dicen que sí, otros dicen que en más tiempo, pero hay tantas cosas que surgen desde entonces. Uno de estos es que si los robots debiesen poder votar. Hay 60.000 millones de dispositivos en el mundo. Su celular, inteligente, todas las otras cosas. Nadine tiene todas estas automóviles y conductores, todas estas son súper inteligentes en 10 y 15 años más. Ahora, ¿cuán lejos podemos ir otorgándoles derechos a los robots? Algunas personas se han visto las noticias, los robots hacen saltos, otras personas han visto videos donde la gente golpea a los robots y hace que las personas simpaticen con los robots. Pero ahí estamos cruzando las fronteras de los derechos de los robots. ¿Es una entidad viviente? Estamos entrando en otra era de los derechos civiles donde la máquina también querrá algún tipo de
capacidades, permisos, incluyendo los votos para los políticos. Bueno, por supuesto es una pregunta bastante extraña, pero aún así, más extraño es si los robots se tornan más inteligentes que los humanos, por ejemplo, en 20 o 30 años, ¿serán mejores para gobernarnos que nosotros mismos? Quizás no aceptan que chantajes, dineros en particular, quizás no haber capitalismo, quizás habrá una entidad que por una vez toma las decisiones, lo mejor para las personas, se basará en algoritmos, basándose en programas que hizo que este robot quiso causar el bien. Entonces realmente nos estamos enfrentando con un futuro donde los robots algún día en potencialmente van a ser rivales y nos liderarán mejor que los humanos, quizás mejor congresistas, quizás mejor que otras cosas, por supuesto ya son mejores que nosotros, ajedrez por ejemplo y cosas así. Así que surgen muchas preguntas, interrogantes, y lo que es interesante también y que no son preguntas que son ciencia ficción, ya no, son interrogantes que dentro de 10, 15, 20 años más van a suceder. Vamos a poder ver estas interrogantes realmente dándose a luz. Ahora, unas cosas importantes sobre la automatización y los robots inteligentes, ahora, gobernándonos y también tomando nuestros lugares de trabajo. O sea, ¿qué hacemos con un mundo donde la automatización y los robots están cumpliendo la labor de los humanos? Yo vengo de Estados Unidos y nosotros tenemos un dilema muy importante en nuestras manos. Tenemos 4 millones de camioneros en Estados Unidos. Supongo que hay millones en Chile también, potencialmente. Ahora, ¿qué hacemos cuando todos estos conductores ya no tengan más trabajo debido a estos camiones que no necesitan conductores? Muchos despidos. Entonces, simplemente la pérdida de trabajo va a determinar por completo y va a dañar la economía, o por lo menos dañar la economía de alguna forma u otra, especialmente si está ocurriendo globalmente, a la vez, simultáneamente. Diferentes formas de sobrepasar la automatización y los robots. Yo estoy pro incluirlos en nuestra sociedad. Yo creo en la filosofía de transhumanismo. Esto es un movimiento social de un par de millones de personas que está creciendo a decenas de millones de personas quienes quieren utilizar la ciencia y la tecnología para modificar sus cuerpos y están planificando utilizar los robots para poder mejorar sus vidas. Incluso algunas personas quieren bajar su conciencia en las máquinas y convertirse en máquinas. Elon Musk tiene una empresa que se llama Neuralink. Brian Johnson en California tiene una empresa que se llama Chrono. Ellos trabajan en las implementos cerebrales para poner una interfaz en sus ondas cerebrales directamente a las máquinas para que usted puede pensar en tiempo real como inteligencia artificial. Ahora, si serán exitosos o no, aún está la interrogante, pero lo más probable que sí. Es tiempo de 10 años, creo yo, antes que crecemos en este tipo de era, este tipo de cosas. Y vamos a tener que mejorar nosotros mismos y convertirnos en nuestros robots nosotros mismos. O sea, surgen estas preguntas sobre la automatización. Y yo apoyo un ingreso universal básico para aquellos que pierden su lugar de trabajo debido a los robots y la automatización. Vamos a tener que enfrentarnos con ese dilema algún día para decidir de cómo otorgarle a las personas un sustento una vez que ya no pueden trabajar, porque los robots han tomado su trabajo. Este congreso es maravilloso porque abre estas interrogantes. Las personas pueden dialogar sobre esto antes de que suceda. Yo creo que en 20, 30 años, 35 al 50% de los trabajos van a estar amenazados por los robots y la automatización. Cada persona aquí estará bajo amenaza. Así que es una discusión que tenemos que sostener ahora, porque como pueden ver, desde las personalidades de robótica como Natín se están tornando cada vez más sofisticados. Van a poder hacer todo algún día. Incluso el trabajo de los políticos. Incluso el trabajo de los políticos. ¿Quién votaría por un robot? Un político robot. No sé, no, aún nadie. Gracias. Entonces, el impacto, usted trabaja en el impacto de inteligencia artificial, ¿cierto? ¿Qué es lo que viene a futuro? ¿Puede darnos una visión general del tipo de preguntas que usted está abordando en este proyecto? Estamos interesados en preguntas. Los robots van a poder hacer todo en el futuro. Eso es lo que estamos preguntando. ¿Cuáles son las posibilidades de que eso suceda durante los próximos años? ¿Va a suceder rápido? ¿Va a ser gradual? ¿Va a ser más largo? ¿Qué es lo que va a suceder a la sociedad? ¿Cuáles son
Normalmente las personas a veces adivinan las respuestas. Tratamos de hacer un trabajo más sistemático, responder, por ejemplo, las preguntas, ¿cuándo vamos a tener máquinas que puedan hacer todo lo que un cerebro humano puede hacer? Podemos dividir eso entre algoritmos y progreso, hardware, progreso. Necesitamos combinación de hardware y algoritmos para que esto funcione. Es fácil ver el progreso del hardware y rastrearlo. Hay subpreguntas también de cuál va a ser el progreso, cuánto hardware necesitaremos para poder replicar el cerebro humano. Hay preguntas concretas y vienen de distintas disciplinas. Y hay preguntas también importantes. Bueno, usted hizo una encuesta en cuanto a la inteligencia artificial, ¿cierto? Sí. Con ciertos colaboradores, hace un año más o menos, trabajamos en lo siguiente. En dos conferencias de aprendizaje de máquina, investigaciones al respecto, 500.000, preguntamos todo tipo de cosas. ¿Cuándo creen que va a haber inteligencia artificial de nivel humano? ¿Y cuándo creen que esas cosas van a suceder? ¿Cuándo, por ejemplo, una inteligencia artificial podrá jugar Angry Birds mejor que un ser humano? Tengo diapositivas, pero no estoy segura de haberlas traído. A ver. Did I point this at anything in particular? Okay, maybe I don't have a slide of this. Oh, let's go back a few slides. All right. There's a picture that someone else made of Hay many una of the median diapositiva que alguien hizo the aquí. researchers had. And so an interesting thing is that Lo a lot of them are interesante es within que about 10 years, muchos de esto va a suceder the durante median los guess próximos of when there will be a 10 50% años. chance that this has happened is what this is a picture of. So Angry Birds is very soon, and I guess they have an Angry Birds contest every year. So we can see when that Aquí happens. pueden But, ver. Okay. We can look at one question Aquí hay in una detail pregunta en here. detalle. So this one is, Esta when will pregunta a es, machine ¿cuándo be una able to máquina write podrá music as escribir well as música, Taylor como también, Swift? So, o como lo hace famous Taylor pop Swift, star, una estrella de better pop, than Taylor Swift o mejor can. que Taylor Swift? And you can see Y that pueden ver while aquí people- que mientras que las while the personas, median o answer was la in respuesta about promedia 10 fue years, como en 10 años the más, top picture shows el cuadro that, superior indica que the distribution of la distribución views de of puntos how de vista likely it de was la 10 probabilidad years que en is 10 años very suceda spread esto out. es There bastante are some people who think it's difundida, almost dispersa. certain to happen in Muchos 10 piensan years, que and some sucederá en people 10 think años, otros piensan very unlikely que to es muy happen poco in 10 probable que years. ocurra en 10 años. But in 20 Pero en years, 20 años, a lot of people are agreeing muchas personas that it's están de more or acuerdo less que guaranteed. está And in 50 garantizado, years, y en 50 años basically everyone thinks todos that. creen So, que eso I think this sucederá. is interesting 'cause Es it's, interesante, creo yo, like, maybe it's porque not going to change the quizás world no as cambiará much el as, like, mundo, getting rid of truck driving as an como occupation. But, Bad for Taylor Swift. yeah, el despido Taylor de Swift camioneros, is a por small ejemplo, demographic, pero but, Taylor Swift es una pequeña but demografía. it seems like it will Pero revolutionize aún the así music será una industry, revolución para la industria which musical, will de be todas maneras, strange. que será bastante extraño. And I guess we asked about a bunch of other things as well. Yeah. Esto I mean, entre muchas I think otras one of cosas. the Sí, yo questions creo que that una de las you told me preguntas que about was usted that, me mencionó fue, was asking, when do you, usted preguntó, think that ¿cuándo piensa robots que los or AI will be robots able to o do la inteligencia anything artificial that podrá hacer cualquier human cosa que beings puedan hacer los can do? humanos? It's a good question. Que es una gran pregunta. What were the results there? ¿Cuáles fueron los resultados ahí? Bueno, una cosa sobre los resultados es que varían dependiendo de cómo se hace la pregunta. Yo creo que es evidencia a mi favor. Si uno le pregunta a las personas que adivinen, no son muy confiables, pero aquí hay un cuadro que quizás no se puede leer muy bien. Pero si uno pregunta, ¿cuándo creen ustedes que la inteligencia artificial podrá hacer todas las tareas que puede hacer un humano? El promedio está en 40 años, algo así. Pero si le preguntan, ¿cuándo inteligencia artificial podrá realizar cualquier ocupación que hacen los humanos? Ocupación en particular. Muchos dicen en 100 años. Así que si uno le hace estas preguntas, muchos están de acuerdo que el trabajo es es algo que ocurrirá mucho más tarde. Es sorprendente, pero estos son los tipos de respuestas que... Preguntémonos al público por alza de manos aquí, entonces. La pregunta es, ¿cuándo creen ustedes que la inteligencia artificial podrá hacer cualquier cosa que hacen los humanos? Por alza de manos, si creen en 10 años.
Couple people? Un par de 20 personas. years? 20 años, 30? 30, 50? 50 años. Never. Y nunca. Oh, interesting. It's pretty evenly split. Bastante. Yeah. What about Taylor Sí. Swift then? Y Taylor So, Swift, ¿qué pasa con ella? when do you Entonces, think ¿cuándo creen AI will ustedes be que able la to inteligencia write a Taylor artificial Swift podrá song crear una as well canción as Taylor Swift? de Taylor Swift, So, igual que 10 Taylor years? Swift? ¿En 10 años? Oh, that's a lot. Yeah. Muchas personas, sí. Yeah. 50 years? 50 años, Never. Who would Taylor nunca. Swift? Does anyone know? ¿No? ¿Nadie? One Bueno, una never. persona. Hay una persona que piensa que nunca podrá Interesting. componer una canción como Taylor Swift. Okay, thank Interesante. you. Muchas So, gracias. I mean, I'm kind of curious about what Estoy your, curioso all three of de you, like, lo what que your, piensan ustedes tres. perceptions of ¿Cuál the es su next, percepción de la 10 years siguiente, for AI are going to be? de las, And, like, qué va a suceder en also, los like, what siguientes grand 10 años challenges are para going to la be, inteligencia and artificial? the things ¿Cuáles son we los haven't talked desafíos y las about? cosas So, que no hemos considerado también, what- quizás? what O sea, cuando ven hacia el futuro, en la robótica, en la inteligencia artificial en una década, ¿qué piensan ustedes que serán los desafíos que tenemos que considerar como sociedad? Nadia, no sé si usted quiere responder. Creo que cuando hablamos de inteligencia artificial no solamente trata de la parte humana, hay muchísimo más, porque tal como mencionaba y les mostré Nadine, pero Nadine no tiene emociones, no sufre, no tiene sentimientos humanos, porque ella no tiene sentimientos. Es como si hablara de un laptop. ¿Su computador tiene emociones, sentimientos? No, claro. Cuando hablamos de inteligencia artificial, la parte humana es solamente una parte. Desde los 80, los psicólogos han estado hablando de inteligencia emocional, inteligencia social. Y esto se lo puedo decir porque nosotros escribimos programas y tenemos percepciones y sabemos que es difícil de hacerlo porque es complejo simular. Es mucho más fácil simular la lógica que simular la intuición, por ejemplo. Las personas piensan de manera más intuitiva. No se puede comparar, por ejemplo, un perro con millones de perros para saber qué es un perro, pero un computador para entender de qué es un perro necesita millones de perros para poder comparar y detectar que sí se trata de un perro. La inteligencia artificial de la que les hablo es muy fuerte, pero también hay desafíos. El computador tiene una gran memoria que nosotros no tenemos y también tiene la capacidad de comparar de manera extremadamente rápida y calcular extremadamente rápido también, cosa que nosotros no podemos hacer. Pero es solamente una parte. Y la inteligencia artificial es distinta de nuestra propia manera de pensar. El desafío es comparar con los humanos en cuanto a intuición. Estas máquinas nunca van a tener sentimientos de por sí, a menos que estén compuestos de material biológico, pero eso es otra historia. El desafío durante los próximos años y lo que están trabajando los científicos actualmente son estos robots que estén conscientes, que sean conscientes. Los robots pueden apenas distinguir que aquí hay un vaso, aquí hay agua, al lado mío hay un ser humano, etcétera. Es muy complicado eso. Cuando usted entonces me pregunta cuáles van a ser los desafíos para los próximos 10 años, es la conciencia, el estar al tanto del robot. El robot habla con una persona a la vez, pero no puede hablar con 10 personas y tener múltiples interacciones con múltiples partes. Por lo tanto, es mucho más lento de lo que se ha dicho, porque probablemente los periodistas viajen más rápido que los investigadores. Nosotros nos encontramos en el campo de la investigación y sabemos que es algo bastante complejo. Hay muchos desafíos técnicos que abordar durante las próximas décadas y estaría muy contenta si Nadine en 10 años pudiera estar consciente de que yo estoy sentada acá, de que ustedes están escuchando, de que nos encontramos en Santiago de Chile, de que ustedes han hecho preguntas de todas estas cosas. Si esto llegara a suceder en 10 años, les diría que los investigadores en todo el mundo estarían muy contentos. Usted está diciendo entonces que la preocupación tiene que ver más bien con la parte tecnológica, con que
parte de la sociedad pueda avanzar más rápido que la tecnología. Hemos visto películas fantásticas en 3D, por ejemplo. He tenido entrevistas con Westernworld, la serie, no sé si la conocen, pero bueno, me entrevistaron y estaba pensando que lo que vieron eran verdaderos robots, pero eran actores. Entonces existe una gran diferencia entre los superhéroes que vemos en las películas, que parecen robots, y la realidad del software que se desarrolla para hacer conductas para robots. Creo que esa es una mezcla en la mente de las personas y también en la comunicación entre personas, porque las personas mezclan las cosas y dicen, este robot que estamos viendo en esta serie, vamos a dar un ejemplo preciso, ese robot que tenemos, todo es inventado, es más el estilo Hollywood, la realidad es mucho más compleja, hay miles de investigadores y que están trabajando en el reconocimiento de acciones de las personas. Reconocimiento, por ejemplo, el movimiento de las manos. Tomo esto así o tomo esta botella de esta manera. Nadie ha resuelto aún este problema. Entonces nos encontramos mucho más abajo, por decirlo de alguna manera, que la imaginación que vuela, ¿cierto? Pero las dificultades es que las personas ven los humanos que juegan el rol de robot y piensan que esa es la tecnología. Sí, yo creo que hay robots y también hay automatización y inteligencia artificial. Zoltán, usted mencionó que la automatización es una posible cosa que va a suceder. Sí, yo quisiera decir que yo hago consultoría con la Marina de Estados Unidos y estamos entrando en una era ahora donde la capacidad de financiamiento que va a ir a la inteligencia artificial va a crecer enormemente. Y la razón es porque todos de pronto se da cuenta de quien llega al mundo de inteligencia artificial primero puede postular a una perspectiva militar y controlar el paisaje cultural. Y por eso Vladimir Putin recientemente dijo, el siglo XXI es la era de la inteligencia artificial, porque todos se dan cuenta que va a haber una carrera armamentaria de armamentos de inteligencia artificial y se va a enfocar más recursos en esto. Y no va a provenir de universidades ni empresas como Google, sino que va a provenir de los gobiernos en sí, que están preocupados sobre la estabilidad y del paisaje global que va a cambiar de un día al otro, porque Rusia llegó a esto primero, o Corea del Norte que llegó primero. Así que yo creo que esto va a ser muy importante comprender que las mismas cosas están sucediendo con la automatización, en el transhumanismo como la inteligencia artificial. Cuando hay algo que puede obtener mucho dinero, el campo puede transformarse muy rápidamente porque la cantidad de recursos o investigadores aumentan 1000% un día para el otro. Y es algo que va a suceder con la inteligencia artificial, creo yo, durante los próximos 24 meses, al tornarse en un tema de defensa para las naciones más importantes. Interesante. Problemas geopolíticos, entonces, más que la fuerza laboral. Bueno, ¿qué piensa usted, Katia? Usted ve al futuro, a un límite de tiempo realista a lo que está sucediendo en el futuro. ¿Qué piensa usted como desafíos para la sociedad? Yo creo que sí es importante estar preocupado de las cosas antes que sucedan, así que no me preocupa tanto si estas preocupaciones no se correlacionan con lo que está sucediendo ahora. Pero lo que sí me gustaría ver progresar es el problema del alineamiento. Que a menudo cuando uno crea un sistema para poder obtener algo y hay descripciones simples de las cosas que uno quiere y se hace que el sistema se empodere, ahí las cosas van mal porque no era lo único que uno quería, no la única cosa que uno quería, y con el tiempo el sistema comienza a hacer trade-off de otras cosas que uno quería. Por ejemplo, era quizás bueno que los titulares fueran interesantes al comienzo, pero después de mucho esfuerzo hace que los titulares sean más interesantes, las personas están más adictas a sus celulares, entonces y uno no obtuvo el resultado que uno quería. Similar con el problema con el Jimmy de cuentos de hadas, por ejemplo. Y podemos ver más de eso, creo yo. Vamos a ver eso con el tiempo. Ya sucede algo parecido con la automatización. Recientemente supe que
En los incendios en California, las aplicaciones de navegación a veces están enviando personas hacia el incendio porque saben que les gustaban los caminos despejados, pero no sabía que les gusta que están incendiados los caminos. Estaban, claro, despejados porque no había nadie debido al incendio. Así que al empoderarse cada vez más las máquinas y saben más lo que está sucediendo en el mundo y puede afectar más las cosas, es importante que tengan una comprensión real de todas las cosas que nos preocupan a nosotros, no como una versión simplificada de lo que nos importa. Y creo que es muy difícil ver esto hasta que suceda en realidad, hasta que uno pueda otorgarle una especificación exacta de las preocupaciones de uno a un robot. Eso es difícil porque no sabemos lo que uno quiere. No tenemos una descripción de los valores humanos real, así que esto es algo que realmente tenemos que resolver mucho antes de que comience a causar grandes problemas. Así que, ¿cómo se hace esto? O sea, hay empresas, gobiernos, investigadores, todos trabajando en conjunto en un campo muy fragmentado. ¿Cómo se puede tener principios que eviten este tipo de situaciones o consecuencias indeseadas? Bueno, no sé mucho sobre los detalles, pero sé que hay personas que hacen investigación técnica sobre esto. Algo es capacitación de la inteligencia artificial para predecir lo que quiere un humano, al tener un humano indicándole que sí, tiene razón. Pero es mucho más complejo que eso, que funcione, porque si no uno los capacita o entrena de pulsar un botón simplemente. ¿Qué piensa usted, Nadia? ¿Cuáles son las responsabilidades de los diseñadores, cree usted, cuando crean inteligencia artificial para poder que esto funcione para todos? ¿Qué tipo de responsabilidades cree usted hay que considerar? Yo creo que es muy importante, esta pregunta es sumamente importante. Quizás es el núcleo del tema de inteligencia artificial. Me gustaría decir que en la investigación estamos desarrollando, no nosotros mismos, pero personas en el mundo entero, incluyendo las empresas, están desarrollando programas controlando la ética y controlando las reglas que debiesen ser. Por ejemplo, en cualquier estado hay reglas de ley de estado, leyes, derechos, y debiesen también incluirse en el programa. Y cuando tememos a los robots o que pueden algún día hacer esto y esto, podemos agregar un software, una capa que puede controlar lo que hace el robot. Otra cosa es que cuando uno se hace esta pregunta, en Europa hay un acuerdo de datos generales, una norma, un acuerdo que entrará en vigor en mayo 2018. Y esto es absolutamente fantástico porque algunas personas se han reunido, han establecido este acuerdo. Y entrará en vigencia en mayo, y para una privacidad de datos que también es el derecho de diseñar. Y esta es su pregunta. Y el derecho de tener acceso o transportar su información o transferir la información y tener una explicación de cómo la inteligencia artificial ha obtenido estos resultados. Si las empresas, las grandes empresas, Google, Facebook y todo esto, no cumplen, o sea, tienen estas regulaciones, van a tener enormes multas. Entonces, lo que es fantástico es que vamos a hacer con las máquinas lo que queremos que ellos hagan. Tenemos que pensar, tenemos que considerar el pasado, la antigüedad, hasta hoy. Es nuestro sueño, nuestra disponibilidad. Creamos máquinas o robots para que nos asistan, para vivir una vida más cómoda, más fácil. No es solamente la producción. No hemos solamente soñado desde la antigüedad. Debe ayudarnos, contribuir a nosotros. Y como en Europa, que es esta empresa en Europa va a obligar a las empresas a controlar los datos que obtienen de nosotros, porque nosotros no sabemos, tenemos cajas negras. Cuando los datos se obtienen por tarjeta de crédito o lo que hacemos, cámaras, diferentes tipos de datos, no sabemos en qué se va a usar. Pero por cada ciudadano europeo tendrán la opción de decir, mira, me gustaría ver mis datos, me gustaría ver el mecanismo como ustedes usan mis datos y retirar mis datos si es necesario. Así que todo eso será obligatorio para todas las empresas. Esto es algo que yo creo que es extremadamente importante
para las personas que les gusta la tecnología, pero nos gusta dominar esta tecnología. Lo creamos para nosotros. Y esta idea de que de pronto los robots van a controlarnos a nosotros, por lo menos cuando creamos software, no creemos en esto porque desarrollamos software que puede controlar lo que los robots pueden hacer solamente. Hay diferentes tipos de capas. En el software se puede controlar los resultados de una capa de software. Por ejemplo, si yo le otorgo una arma a Nadine, ella obviamente puede matarlo, ¿cierto? Asesinarlo, pero espero que no. Pero también puede colocar un software de control dentro también y no podrá tomar a realizar esta acción, porque este supercontrol creado por los programadores y también la ley y la ética no permitirá que los robots actúen de aquella forma. Así que Europa es un ejemplo maravilloso porque han creado estos diferentes tipos de reglas y espero que otros países o continentes van a seguir el mismo sendero. Pero creo que es muy positivo saber esto porque tenemos esperanza de que la tecnología por la cual hemos trabajado durante siglos nos va a servir a nosotros y no nos va a jugar en nuestra contra. Zoltán, creo que usted tiene una opinión alternativa sobre la regulación, la normativa, ¿crea? Sí, Europa va a estar atrás, dejado atrás debido a esta decisión. Ese es el hecho. Simple. Cuando hay un gobierno que tiene tecnología a este nivel, especialmente a este nivel masivo, uno va, en esencia, es como colocar pesas sobre una empresa. Pero controlar esos datos porque uno firmó aquello de manera privada o independiente, nadie lo obligó a hacerlo. Así que yo entiendo que muchos de esos datos es controlado por, no sé, algunas empresas FANG o hay como 7 u 8 empresas que lo controlan, pero la realidad es que los Big Data o grandes datos se puede utilizar de mejor forma en una manera capitalista por esas empresas. Uno acuerda en primer lugar y de esa manera esas empresas pueden tener éxito. Y si no lo hacen y hacen cosas que no nos gustan, vamos a utilizar otras empresas. Eso ha sido el enfoque capitalista que ha hecho que la tecnología sea tan útil en primer lugar. Yo estoy en contra de los gobiernos que también intervengan y dicen, ahora vamos a dar a ustedes de vuelta lo que esta empresa le robó. No, la realidad es que no les robó nada. Simplemente lo utilizamos, decidimos usarlo y esa es la manera de que lo hicimos. Así que la manera de que ellos utilizan esa tecnología es tener una influencia sobre nosotros, es vendernos a publicidad. Bueno, ese es el marketing y por eso el marketing así tiene éxito el mercado. Es independiente y es algo que puede generar dinero y por lo tanto pueden colocar más y más de sus recursos en la creación de la tecnología de manera más rápida, fácil y esa es la perspectiva libertaria. Así que, bueno, quisiera decir que Europa con este proyecto de ley va a tomar 4% de los ingresos de estas empresas y si uno es un ciudadano europeo y la empresa está en Chile, no importa, aún así van a tener que pagar. Y no hay otra manera. Y otra cosa, usted cita empresas, pero Amazon, Google, Facebook, IBM, Microsoft han establecido en el 2027, después de este nuevo proyecto de ley que va a aprobarse en Europa, un comité sin ingresos, definir las mejores prácticas para los usuarios. Entonces hay una reacción. Empresas están conscientes de que tienen que pagar 4% de sus ingresos. Mejor entonces cumplan con todas las sanciones y saben lo que tienen que hacer y reunirse. En Europa, si yo hago la pregunta, no sé, no quiero ver mi perfil o mi edad, por ejemplo, en Google, bajo la ley europea, Google tiene que retirarlo. Es obligatorio. Se puede solicitar aquello. Entonces, pueden ver, nosotros como ciudadanos podemos hacer, desafortunadamente, si uno es europeo, uno puede hacer lo que queremos con las máquinas y estaremos protegidos. Quisiera volver a la automatización debido a que es un tema Tengo una hija de 5 años que comenzó a ir al colegio y me pregunto, ¿qué tipo de mundo ella va a enfrentar? ¿Cómo puedo prepararla en términos de lo que se viene en cuanto a carreras y trabajos que podrían interesarle? Katia, nuestros hijos, nuestros niños, ¿cómo podemos prepararlo para el advenimiento de esta inteligencia artificial?
Creo que sería bueno si sus identidades no tuvieran que ver. ¿Qué quiere decir con eso? Es importante que ellos sean... Es importante... Va a ser difícil hacer eso a largo plazo, porque no sé si será tiempo suficiente para que su hija... Si es difícil trabajar como humano, podría ser difícil trabajar más aún porque estarán los robots en el futuro. Parece que muchas personas podrían estar contentas por el hecho de no trabajar. Hay personas, en cambio, que trabajan tan contentos que lo harían gratis. El problema quizás sea en la transición hacia un mundo donde las personas se ganen la vida de otras maneras. Pero en cuanto a preparación de los niños al respecto, parece interesante mencionar que ¿qué diría usted al respecto? Tengo hijas de 3 años y 7 y con mi esposa hemos tenido a menudo este debate. ¿Cómo podemos entonces, estamos comenzando a financiar ahora su educación? Por supuesto que en los Estados Unidos la educación superior es muy costosa. El tema es el siguiente, y me hablaron al respecto durante la hora de almuerzo. Hay decenas de millones de dólares, centenas de millones de dólares invertidos en dispositivos que van a ser intracerebrales o van a ser tipo que nos permitirán comunicarnos con la inteligencia artificial en algún momento del futuro. No necesariamente vamos a poder bajar información, pero va a haber una interfaz cerebro con Internet. Por lo tanto, vamos a obtener respuestas de manera automática, casi como Nadine lo hace. En 4 o 5 años ya habrá algo en el mercado. Quizás sea ambicioso decir eso, pero el hecho de que las empresas crean en lo que se llaman prótesis neuronales y nos harán mucho más inteligentes, vamos a necesitar ir a la educación superior, vamos a necesitar todo el conocimiento. Cuando tengamos el conocimiento linkeado a nuestro cerebro de manera instantánea. Fui gobernador en California y las personas preguntaban cómo va a ser la educación a 20 años plazo, y dije, quizá, ¿qué pasaría si no sería necesario ir a la universidad? Sea lo que sea, llegará un momento donde vamos a tener que decidir si ser una máquina o fusionarnos con una para ser tan rápido como ellas, y si no, ellas van a tomar todo nuestro trabajo. Sé que muchas personas dirán, más máquinas darán más trabajo, pero creo que en algún momento las cosas obviamente sí van a cambiar. Nosotros seguimos ahorrando, obviamente, para el financiamiento de nuestras hijas, de su educación superior, pero creo que existen grandes posibilidades que cuando mis hijas, por ejemplo, tengan 25 años, obviamente va a haber neuroprótesis para que se pueda bajar la información o provocar una interfaz instantánea máquina-humano, ya sea indicaciones de cómo llegar a un cierto lugar o cuál es la temperatura en la ciudad de Mendoza, etcétera. Creo que eso es parte de nuestro futuro a unos 20 años plazo. ¿Usted ve como la vida como una vida que sea más dedicada a pasatiempos y bienestar? Si vivimos lo suficiente, nosotros vamos a ser artistas o nos vamos a fusionar con máquinas o con robots y seremos entidades transhumanas, pero vamos a ingresar en una era distinta. Quizás no necesariamente vivamos en el espacio, pero tendremos una era muy distinta donde los robots casi lo hagan todo. Y nosotros ya no vamos a tener que ir a un trabajo de 9 a 5 y menos un trabajo que no nos gusta. Pero no estoy seguro de que las personas quieran trabajar si ya no tienen que hacerlo. Esto es un gran desafío. Nadia, ¿usted es optimista o pesimista respecto al futuro?
futuro. Soy bastante optimista porque, primero, no comenzamos ahora con la sociedad digital y la inteligencia artificial. Cuando vamos al banco, por ejemplo, vamos a un cajero automático, es automático y hay algoritmos de inteligencia artificial en Zúrich, en Singapur y en Sydney. Cuando uno pasa aduana en el Terminal 5 del aeropuerto de Singapur o Suiza, por ejemplo, hay una máquina que ve todos los pasaportes. ¿Y por qué? Porque antes uno ya ha dado los datos, hay cámaras con algoritmos, los analizan y uno ya no tiene que pasar por un funcionario de Policía Internacional. Entonces ya estamos en una sociedad de este tipo. Voy a ir más allá. Cuando escucho hablar acerca del trabajo, veo que hay un cambio de trabajo. Obviamente hay trabajos de bajas necesidades o bajas habilidades, ya no van a seguir porque los robots van a hacerlo. Pero existe una falta o unos eslabones, por ejemplo, perdidos de muchos otros trabajos. Ejemplo, manejo de datos. En Japón, lo mismo. Para cualquier cargo hay una lista. Y en Alemania o en Suiza, si uno mira científicos en computación, son como oro. En Singapur hay un estudiante que acaba de terminar su doctorado, recibió oferta de Google en los Estados Unidos, le ofrecieron $200,000 después de un doctorado. Fantástico, ¿cierto? Nosotros no encontramos las personas, quizá la dificultad sea que las personas ahora tengan que entrar en esta sociedad digital, por ejemplo, y pasar de la agricultura a la automatización. Obviamente hubo un cambio, pero hoy en día nos hacen falta las personas. Nosotros no podemos hacer ofertas laborales de $200,000 como Google, pero con esta tecnología, con estas personas tecnológicas, como los futbolistas, por ejemplo, uno no los encuentra tan a menudo. Hay un mundo un poco vacío. Por un lado, las personas sienten que no vamos a tener trabajo, y por otro lado, no los encontramos. Creo que nuestro problema se encuentra en la educación. Y hablamos de niños, también tengo un nieto, y hay cierta interdisciplinaridad y tenemos que poner cierto conocimiento en cuanto a manejo de datos o diseño de robots, porque estos robots automáticos, el software dura por un máximo de 5 años y tenemos que rehacer el software todas las veces y tenemos que readaptarlo. Lo mismo es válido para el hardware. Hay mucho trabajo si no encontramos el personal calificado. Si las personas no se educan a sí mismas hacia esta nueva sociedad. Creo que se nos ha acabado el tiempo. Quiero hacer una última pregunta rápida al público. Quiero saber quiénes son los optimistas acerca del futuro de la inteligencia artificial. Por favor, levanten la mano. Y si ustedes, en cambio, son pesimistas al respecto del futuro de la inteligencia artificial, levanten la mano. ¿Ganaron los optimistas? Muy bien. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Ha sido fascinante escuchar sus aportes. Es fantástica. Agradecemos a Richard Fisher, moderador de este panel, y a todos los expositores. Volveremos en unos minutos con el documental La conciencia de las plantas, obra del neurobiólogo Stefano Mancuso. Aprovechamos también de recordarles que mañana el Congreso Futuro se desarrollará en el Teatro San Ginés, ubicado en Barrio Bellavista. Chile, 12 ciudades, 7 días, 70 horas de transmisión y 130 de las mentes más desafiantes de todo el mundo se unen para imaginar y reflexionar sobre el futuro del planeta. El mayor encuentro de ciencia e innovación de América Latina. Congreso Futuro, ideas para cambiar el mundo, del 15 al 21 de enero.